como para agradecerte primero el encuentro y, y después, nada, sos Daniel Ferminades, pero creo que tenés historias que están muy buenas para poder compartir, para poder conectarnos con la gente en un momento, no sé si bien llamado o mal llamado de despertar. Creo que se están cayendo muchos velos a nivel colectivo, que este proceso es absolutamente individual para que después, como llamitas, vayamos sumándonos a lo colectivo. Pero vos tenés eh, una vivencia y, si se quiere, un crecimiento que no todos somos capaces de experimentarlo, ¿no? En esto de tener conciencia de otros momentos de tu existencia. Y me gustaría por ahí, si a vos te parece, aunque lo debes haber contado un montón de veces, eh, el poder entrar desde ese lugar, cómo fue cambiando tu historia de una persona normal, me imagino, para empezar a plantearte sin duda tu existencia desde otro lugar, porque la información condiciona el punto donde nosotros estamos, y sin duda que eso ha cambiado la información que vos tenías. Sí, Cambio y fuera. exacto. Bueno, buenísimo. Sí, exacto, es tal cual lo decís, cambia muchísimo, cambia muchísimo. Yo lo resumí en palabra a los días de ese cambio que para mí fue revolucionario, como vos estás en parte buscando de describir, ¿no? Me tocó vivir una experiencia que jamás había tenido en esta vida, es decir, yo era joven en ese momento, tenía 21 años, y me tocó estando en la cima de una montaña, reflexionando humanamente mi actitud ante la vida, es decir, entiendo que fue un poquitito como un momento en mi vida en el que busqué sincerarme y me fijé en mi relación de pareja, en mi relación de amistades, en mi relación de trabajo, en mi relación con la familia, mis padres. Me fijaba en todo eso, en donde yo interactuaba junto a otros, cómo yo me desenvolvía, que es algo que a lo mejor, bueno, yo nunca había hecho y tal vez no es algo tan común que nos pongamos a hacer, y menos tan jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor cuando pasan los años uno se sienta un poquitito y tiene el tiempo para hacerlo y empieza a reflexionar un poco sobre su pasado y sus comportamientos y buscar y encontrar errores. Bueno, pero de joven a lo mejor uno no hace esto porque está con todas las hormonas ahí en ebullición y está interesado en otras cosas. Pero bueno, me tocó pensar y verme muy egoísta y a través de esta mirada egoísta en donde vi que siempre cualquier cosa que yo encaraba pensaba más en lo que yo iba a obtener, me di cuenta que nunca pensaba, nunca observaba lo que podía dar. Porque en el mismo hecho en el que estoy interactuando con alguien, podemos trabajar juntos para conseguir algo, podemos, trabajando juntos, estar atentos también a la necesidad particular, o por lo menos yo lo podía hacer, y me di cuenta que no estaba atento a la necesidad del otro. Entonces me di cuenta que siempre vivía pensando en lo que yo iba a obtener, y que también cuando me invitaban a hacer algo o a participar, enseguida yo lo analizaba si iba a ser de provecho para mí. Nunca pensé si yo podía aprovechar el momento para brindar y llevar algo de una manera desinteresada. Nunca pensé esas cosas, porque siempre mi pensamiento era egoísta, ¿no? Entonces, en esa reflexión, en ese pensamiento, ahí en la cima de la montaña, primero lo empecé abajo, en las sierras de Córdoba, aquí en Argentina, y después entonces sentí que tenía que subir a la montaña. Lo sentí, no fue ninguna voz de la divinidad que me habló, ninguna cosa mágica de esa. Fue algo como sentí, tengo que ir allá arriba, y al otro día fui, y estando allá arriba de la montaña, empecé a ver imágenes que nunca me había pasado eso. Estamos hablando del año 84, o sea, no es lo que hay hoy, que tenemos tantas redes y tantas cosas a las que podemos acceder Otro y conectar mundo. con el mundo. Sí, perdón. Hola. Sí, otro mundo, digo, ¿no? Sí, sí, exacto, perdón, viste, ahí me faltó la imagen.
Bueno, en ese momento empecé a ver toda una imagen de gente reunida, y viste, como era algo fuera de lo normal, porque yo estaba viendo desde la montaña, el valle, ahí abajo, empecé a ver eso que se proyectaba delante, así como a cierta distancia de donde yo estaba. Hoy podríamos describirlo como si fuese un holograma, algo que se proyectaba ahí en el aire. Y entonces yo empecé a observarlo, y yo observaba esa imagen que yo tenía de esa proyección, era como algo que observaba desde la altura. Es decir, toda la gente reunida y yo los veía por encima de su cabeza. Yo estaba a 2 metros por encima de ellos observando ahí. Y veía mucha gente reunidas. La primera imagen fue como en un callejón, una calle muy angosta, con paredes y casas muy rudimentarias, muy precarias, así de barro, con paja, como queriendo tener como una especie de revoque, así de revestimiento, pero faltaban partes, pero de barro, era algo muy primitivo. O precario por lo menos. Pero sí las vestimentas estaban marcando tiempos pasados, ¿no? Unas ropas todas enterizas al estilo túnicas, diríamos hoy, pero de tejidos muy gruesos, se veía algo como pesado. Tenía el tiempo para ver el detalle y aparte en esa primera imagen me llamó mucho la atención detalles de todo eso. Pero en cuanto empecé a ponerle atención a que todas esas gentes que estaban reunidas alrededor de una persona. Esa persona que estaba en medio de ellos hablaba y todos los demás estaban en silencio, todos como casi apretándolo a él ahí en el medio, y él hablaba, les dirigía la palabra a ellos. Me llamó la atención que él les sacaba, pero fácilmente y más, una cabeza a todos los demás, es decir, tenía mucha altura a comparación del resto. Eran detalles que yo pescaba. Y lo que hablaba eran sobre temas de índole espiritual, cosa que a mí, Daniel, ese que estaba ahí sentado en la montaña, pensando en sus egoísmos, nunca le interesaron. Nunca me interesó lo espiritual, nunca me interesó participar de ningún movimiento religioso de ningún tipo. No estaba en contra, no estaba a favor, no era algo que me interesara. Pensé que había gente que lo elegía y otra gente que no le interesaba, como era mi caso. Nada más, yo hacía fácil. Ujú. Pero cuando presté atención a lo que hablaba, quien hablaba ahí en esa imagen que yo estaba viendo, me cautivó. O sea, como podría decir, me convertí como en alguien del público, alguien más. Y empecé a prestarle atención a él y a lo que hablaba. Ya no me estaba interesando prestarle atención a cómo estaba el día, si era frío o calor. Y lo que él decía, era como que para mí era lo que yo estaba esperando. Es como que si hubiese estado buscando eso y lo encontré, una cosa así. Era la sensación que tenía yo física, ¿no? Como una alegría, como un gozo, como una tranquilidad. Era como si venía recorriendo un camino y al fin llegué, una cosa así. Y era como que podía descansar, relajarme, entregarme a esa experiencia. Y mientras hablaba lo que hablaba, que me interesaba muchísimo, porque era clarísimo para mí, no me cabía duda de lo que decía. Mientras tanto, como a la derecha de esa imagen que yo miraba, dentro de la propia imagen, se abría otra, o como otra proyección, en donde las cosas que él decía, ¿no? Porque hablaba de la grandeza de Dios y del universo y del amor que el Padre tiene por nosotros, y esas cosas que hablaba, a mí se me representaban en esa otra imagen, en donde veía ese hecho. Y ese hecho se daba en las estrellas, en el espacio. Era algo como que estaba como maravillado, embelesado con esa experiencia. Y como lo que él decía, que para mí era como nuevo, yo lo veía junto a él en otra imagen, proyectado como algo real y concreto que se estaba ejecutando así, manifestando. Quiero decirles que no me cabía duda de lo que decía, porque ahí estaba viendo que así era. Entonces estaba tranquilo con eso, no lo cuestionaba.
Pero mientras esto se desenvolvía y yo observaba, empecé desde el aire, que estaba observándolo, como les digo, un poco elevado sobre sus cabezas, como a desplazarme y a moverme sobre ellos. Y como girando también en torno a la figura central, esta que hablaba, que todas las personas estaban cubiertas sus cabezas con capuchas, ¿no? Hacia el estilo monjes, y las ropas eran todas como uniformes, sus colores, colores grisáceos, negruzcos, así medio blanquecinos, gris claro, pero bueno, sucio, natural de estar en la vida. Mientras yo iba girando, en un momento, tanto que giré sobre las cabezas, que quedé de frente a quien hablaba. Y entonces ahí, como superando la capucha que me limitaba a ver, pude ver su rostro. Y cuando vi el rostro, vi que era yo. Pero no era mi rostro este que tengo hoy o que tenía en ese momento, ¿no? No era mi rostro, pero sabía que era yo, también era alguien, hoy tengo barba, yo en aquel momento no lo tenía, no tenía, era alguien de barba y hablaba y sabía que era yo, pero no me... Reconocías tu energía, ¿no? Seguramente, hoy te puedo decir que sí, hoy te puedo responder lo que me preguntes, pero en ese momento me podías preguntar Claro. como hoy me preguntarás, pero yo era una experiencia nueva que no te podía explicar qué pasó. Y a la vez yo mismo podía llegar a pensar que me estaba volviendo loco, porque ¿cómo es posible esto? Yo estaba con los ojos abiertos viendo eso, no es que fue Pero en una meditación sin donde uno... entender, Sí, perdón que te pise, pero es porque no nos estamos sí, viendo, exacto. pero sin entender claramente cuál era la razón o el por qué, sí entendías que tenías la certeza de que ese eras vos o Sí. tardaste un tiempo en darte cuenta. No, enseguida. En cuanto vi el rostro, Supiste, inmediatamente supe que era yo. claro. Inmediatamente. Pero te digo que ahora a lo mejor vos lo pensáis, yo te lo comento y la gente lo escucha y le sorprenderá y tratará de imaginarse lo que uno siente. No sentí nada, o sea, no fue que sentí orgullo, alegría, nada. Era como que, bueno, fue algo más de la situación. No me asombró, pero no me asombró como si fuese algo común, pero no era común para mí. Ustedes se estarán dando cuenta que les estoy hablando porque esto se fue dando con muchas otras imágenes en distintos lugares, porque terminó en un momento eso de estar en esa calle y pasé a la segunda visión así, que iba encadenada una con otra, no había espacio que las separara en blanco, inmediatamente como que aparecí en el desierto mirando al personaje que hablaba, esta vez con otro rostro, también varón, y yo ahora lo estaba mirando como desde la altura de una persona que estaba en el suelo y también vi que era yo, pero era otro rostro, entendí que era otro momento, inclusive más atrás en el tiempo, pero de miles de ¿Mm? años, y estaba sentado sobre unas rocas, yo sabía que eso era Jordania, la verdad que si a mí me preguntaban dónde está Jordania, no sabía indicarlo, pero yo sabía que era así. Esas cosas como que quedaban claras que desde la experiencia se te transmitía la seguridad, ¿no? Pero no de manera intelectual, o sea, no era que vimos un mapa, te marcaron con un marcador dónde era y te dieron algún tipo de explicación, lo sabía. Y estaba hablando, y yo miro desde el lugar en el que estaba, y cuando empiezo a mirar hacia alrededor, miro hacia mi izquierda, miro hacia la derecha, porque de frente tenía a quien hablaba, que sabía que era yo, miro hacia los lados, veo familias, veo niños corriendo, jugando, como que ellos en su mundo, pero las personas, los padres, las personas grandes, estaban atentas a quien hablaba, y de a poquito, a la medida que se fueron dando así experiencias, que se fueron cambiando imagen del lugar y cada vez como más atrás en el tiempo se iba yendo, empecé a sentir yo físicamente, el Daniel que estaba ahí sentado en la montaña, empecé a sentir físicamente lo que estaba sintiendo físicamente ese personaje que yo estaba viendo. Frío, Claro. calor, angustia, dolor, tristeza, decir, alegría. Lo empecé a sentir, lo sentía yo. Y bueno, entenderán, era yo.
Pero entonces, hoy podemos decir, hoy puedo decir, porque en ese momento no hubiese podido, jamás en mi vida yo había escuchado el término encarnación. Encarnación, jamás escuché el término, salvo que es una localidad aquí en el norte de Argentina, Claro. pero nunca lo escuché así en términos espiritual y mucho menos reencarnación. No tenía ni idea del término, menos de qué podía significar. Pero hoy sí les puedo decir, recordé mis encarnaciones. Entonces, Dani, sí, dime. no, digo, evidentemente a partir de esto que vos de alguna manera empatizaste o sentiste en el cuerpo, como si fueran memorias también en tu ADN, ¿no? Esas vidas anteriores, también sentís como que empezó a generar a través de esa empatía o de esa eh, capacidad de sentir en ese otro, la transformación en tu forma valga la redundancia, ¿no? En tu forma de accionar, porque vos decías que hasta ese momento eran temas totalmente ajenos a vos, que si bien no los discriminabas o no los juzgabas, no era de tu interés. Y ahí automáticamente vos empezaste a poner el foco en estas cuestiones existenciales, en estas cuestiones espirituales, o no, o hay todo un tiempo donde te vas acomodando a ese nuevo sentir. Eh, Tal vez las dos cosas, pero lo primero que dijiste fue así categórico. Inmediatamente me identifiqué y cambió como rotundamente el enfoque que yo tenía de la vida. Pero les explico un poquitito para, por lo menos con palabras, puedan entender un Uh poco -huh. mejor esa experiencia. Esa pequeña conexión que yo tuve, de un recuerdo, de un fragmento de una vida, y lo que hacía en ese momento me dio como un común denominador que en todos, absolutamente en todos, inclusive hasta en continentes que ya ni están, hablando de temas espirituales. O sea, siempre estaba como compartiendo conocimientos. Esos pequeños fragmentos de conexión con, perdón, esos tiempos tan escuetos, así limitados, como del fragmento de una vida, en ese momento de conexión, ¿no? Fue como que si, podríamos usar términos más modernos, como que si pasaran los datos de esa vida a mi vida actual. Era, Se era- entiende. es como que si se me recargaba, me recargaba con las memorias y los recuerdos. Empezaba como que todo, eso era parte de todo un contexto de una vida que se incorporaba en mí y se hacían claras muchas cosas, como que esas frases o esas expresiones era como que me, es- me abrían, digo yo, puertas así como de bibliotecas. Llegaba como todo un conocimiento que, es decir, eso era parte de todo un contexto, pero no solamente de un contexto de una vida, sino también de un vínculo de un servicio, de una conexión espiritual con la vida o en la vida. Entonces, como que se me abría el universo, es que de hecho lo transitaba de a momentos, estaba entre las estrellas mientras también estaba viendo esto, y yo veía cómo se movían, o sea, yo veía en un tiempo distinto a este tiempo que transcurre en nuestra vida material, en donde parece que no hay casi movimiento. Se Uh -huh. veían esos movimientos, ¿no es cierto? Trayectorias, yo veía los destinos que buscaba de alcanzar, los lugares de donde partían, todo eso llegaba a partir de esa conexión. En definitiva, ¿qué pasaba? Fue el tiempo en el que tuve que conectarme con ese pasado para recuperar la memoria del espíritu. Entonces, eso se hizo claro, pero ¿qué pasó? Se hizo tan claro y fuerte en mí que se volvió en algo mucho más fuerte que lo que podía tener conquistado en esta vida con 21 años. Eran 21 años de esta vida de un joven que acaba de recuperar miles de años de experiencia y de búsqueda y de encontrar y de compartir y vivir cosas desde otros planos, porque me observaba haciendo cosas en otros planos
desde otros lugares, observando la evolución y el desarrollo desde las alturas, veía cosas que no eran nada normal y común para mi vida material, ¿no? Entonces, eso fue algo que me marcó en lo personal. Ahora, inmediatamente, porque no pasaron más que 3 días, me pasa algo que yo empecé a sentir la necesidad de meditar, es decir, de buscar de apartarme de cualquier cosa que me pueda distraer materialmente y hacer silencio. Y entonces buscaba meditar sin saberlo, porque no tampoco sabía qué era eso, hoy lo puedo describir, pero en ese momento era para mí hacer silencio, callar la mente, concentrarme en esos recuerdos, en esos conocimientos y ver cómo lo podía aplicar y trasladar a lo mío, a lo diario, a lo cotidiano, a este tiempo en el que estaba, no cómo ordenaba eso para compartirlo, para ver qué hacía con esto, ¿no? Era algo que lo tenía ahí en las manos, pero tenía que ver y saber qué hacía. En un momento de ese silencio y de esa meditación, que yo me aparté un poquitito, no fui a subir la montaña, sino me fui al pie de la montaña, como apartándome de donde podía haber gente o el ruido de un teléfono, algo así. Me senté también en un tronco, en una piedra, entre un montecito que había al pie de la montaña, y, y ahí es en donde de repente en la meditación, ahí sí con los ojos cerrados, buscando hacer silencio, eh, me encuentro dentro de unas cuevas, me veo dentro de una cueva y veo que estoy con un ser que yo en ese momento lo pensé como Dios, ¿no? Un anciano con su barba blanca y su cabello blanco muy largos, ¿no? Otra vez yo con los detalles me llamaba la atención esas cosas, ¿no? El vestido de blanco, él era un poco más bajo de estatura que yo estaba parado ante él y yo lo veía, él era un poquito más bajo que yo, daba la impresión de ser una persona como con un poco más de peso del que debería tener por su estatura y no era alguien con más peso, era delgado, pero bueno, tonterías que uno, detalles de la foto, pero los miraba porque era algo nuevo y distinto. Y él me hablaba y él tenía en la mano un bastón y me decía, bueno, que yo venía a la tierra con un propósito. En un momento nos encontramos caminando por esas cuevas, yo junto a él, lo iba escuchando mientras él me hablaba, que venía con un propósito, que tenía que cumplir, que era el tiempo de comenzar con él y de despertar, y era como información que no sé, no encajaba con ninguna otra cosa para mí, y lo escuchaba, y todo lo que escuchaba de alguna manera yo lo analizaba y hacía algún tipo de juicio en cuanto a que si era bueno o si era malo. No tenía nada de malo, todo lo contrario, siempre me hablaba mucho de amor y me hablaba con amor, ¿no? Era alguien a quien uno quería abrazar, es decir, con toda paz, y lo transmitía, y yo estaba en paz en toda esa situación mientras caminábamos por dentro de la cueva. Y llegamos al final o al inicio o a la entrada de la cueva. Desde dentro de la cueva nos detenemos al borde y yo veo afuera, estaba nevado, y entonces ahí él se detiene, yo me detengo, yo termino parado delante de él, ¿no? Y entonces él me dice, vuelve al mundo, ya es el tiempo de comenzar. Entonces me dice, bueno, tú eres, y me dice que tenía de alguna manera algún cargo o de desarrollo espiritual, me da un título, y yo me quedé con eso y me dice, bueno, vuelve que debes de cumplir la misión, vuelve al mundo, me dice él, vuelve al mundo. Y yo, había de repente dos seres al lado de él, mientras yo estaba frente a él, dos seres al lado suyo, que estaban también vestidos de blanco, pero ellos eran muy altos, mucho más altos que nosotros dos, y entonces ellos se inclinan, o sea, hacia mí que estaba delante, y me entregan dos objetos, y que yo los tomo, y ellos, cada uno me va entregando de a uno un objeto y se vuelven a incorporar así, pararse de lado del anciano. El otro hace lo mismo y terminan así. Yo me quedo con esto, ¿no? En mis manos, en mi cuerpo,
Y me quedé, terminó, y me dice ahí al final, ¿no? Ves, vuelve al mundo. Y entonces empecé a caminar por la nieve y llegué al borde como de un precipicio enorme. Bueno, abajo vi un domo de energía que yo sentía ruidos y entendí que estaba toda la humanidad ahí concentrada, que era el mundo al que tenía que volver. Y entonces yo ahí mismo, encima de la montaña, me planteaba, ¿no? Porque yo digo, les digo para quien no lo sepa, yo hice solamente escuela primaria, tengo hasta séptimo grado, o sea, hasta los 12 años fui a la escuela, nunca estudié nada, nunca leí nada, y claro, yo me pregunté ahí, yo de hecho lo dije así internamente, dije, yo Daniel, dije, si yo soy un electricista, y todavía me puse un título que no tengo, pero Claro. como yo hacía trabajos de electricidad así, domiciliarios y eso, dije, es lo único que sé hacer, digo, yo soy electricista, yo una misión, como que no estaba como en un asombro, ¿no? Y con esas cosas que me dieron, con todos esos títulos y esas cosas que me habían transmitido. Y ahí salí y volví a la forma física de Daniel y empezó la mente. No, esto no puede ser, esto no es real, yo vi lo que quería ver, yo no soy nadie, que voy a tener una misión, que voy a tener que cumplir y que llevar qué, si yo nunca leí nada, ¿no? Es Ujú. decir, como que me empezó a cuestionar y dije, esto me lo imaginé yo. Y digo, a ver, ¿qué tengo yo como prueba para comprobar que esto fue real? Ahí es donde la mente niega, ¿no? Claro. La mente quiere tener el control absoluto y niega todo. Sí, pero por otro lado, fíjate que esto es natural que nos pase, porque de repente no es algo común, no es algo normal, no es algo cotidiano. Entonces, cuando es algo nuevo y distinto, uno sospecha. Claro. ¿Será lo que parece o esto que estoy viendo en un envoltorio, en realidad no sé qué trae dentro, ¿viste? Entran todas esas suspicacias, estas cosas. Y a la vez, te puedo decir también hoy, que aparece tal vez la humildad queriendo hacerse presente o la falsa humildad. Porque es decir, yo no quería pensar en que tenía una misión, porque tenía miedo de creerme a alguien importante o a alguien distinto al menos. Y yo entendí que no soy distinto a nadie, yo no soy distinto a nadie, yo soy igual a cualquiera, yo no merezco que Dios me ponga atención. Es decir, estas cosas, ¿no? Que uno piensa de uno mismo tal vez. Entonces era una mezcla. Más allá de que la mente quisiera conseguir algo, era como una respuesta natural ante algo desconocido Por también, supuesto. ¿no? No es que esté bien, pero como que naturalmente se puede dar por desconocimiento. La cuestión es que, como decía, ¿qué tengo yo para poder realmente afirmar que esto fue así? Porque lo que me habían dado, que ahí era algo material que recibí, ¿no? Estos dos seres, cuando terminó de hablar el anciano, con lo que me habían dado, yo ya no lo tenía físicamente, era algo que me dieron en otro plano, en un plano espiritual. Entonces, digo, no tengo ni siquiera eso, porque digo, bueno, si vine con eso en la mano, uy, me lo dieron, sí, acá está, entonces fue real. No, no lo tenía. Estos dos seres desde tu visión de hoy, ¿quiénes eran? Dos seres muy grandes, tal vez no son tan reconocidos en la humanidad como personajes, pero bueno, son seres del reino angélico. Y yo, en ese momento, eran dos seres, que de alguna Ujú. manera yo sabía que era algo celestial, porque al anciano yo te digo como que yo lo reconocí como Dios. Y de hecho, si quieren podemos después hablar un poquito de esto, porque en parte es así. Es decir, Él es el creador del reino humano. Entonces, la humanidad bien podría reconocerlo como Dios. Es decir, Él es una entidad que vino hace muchos millones de años a instaurar y a crear la hermandad blanca dentro de la tierra. Entonces, es el que se le conoce como el iniciador único. Entonces, es esa imagen que muchos tienen de Dios, ese anciano, que de barbas blancas y pelo blanco, que muchos pintan en cuadro, bueno, han tenido experiencia tal vez en inspiración de poder ver una imagen o se expresara. De todas maneras, no es el Dios creador de la vida toda. Bueno,
no quiero abrirme a ese otro tema, por el momento, por lo menos. Y después que yo batallé con mi mente de la realidad, digo, yo no lo puedo probar porque no tengo nada, pero ¿qué piensa uno? ¿Lo voy a negar? No, pero no puedo negarlo porque tengo muy en claro las palabras que me dijo, lo que vi, olores, colores, claridad, todo lo que me dijo es amoroso, y si yo lo busco de poner en práctica todo lo que él dijo que esperaba de mí, que yo cumpliera aquí en la tierra, no era nada malo, sino todo lo contrario. Pero cuando yo pensé en mí, dije, yo no puedo llevar estas cosas adelante. No estoy preparado, no tengo conocimiento, no sé cómo. La cuestión es que entonces no lo podía afirmar, pero inmediatamente dije, es que tampoco lo puedo negar, porque recuerdo perfectamente cada palabra, cada momento, cada paso que fui dando, cada situación, los objetos, lo que eran, lo que significaban para mí. O sea, recuerdo todo eso. Entonces dije, bueno, como no termino de entender qué es esto, lo voy a dejar como sometido a duda. Es decir, no me quise jugar por decir, sí, era Dios y yo vine con una misión enviado desde los cielos. No quise yo así, de alguna forma estructurarlo, que creía que era esto. Porque al fin y al cabo creía, o sea, no estaba seguro. Entonces, si no estoy seguro, no puedo afirmar. Pero sí, estoy atento porque recuerdo perfectamente todo lo que se me dijo. Bueno, pasó aparte. Al poco tiempo, un par de días después, en otra meditación, pero esto ya fue en mi habitación, en otra meditación en la que yo estaba justamente buscando de hacer silencio y todo, cierro los ojos y, y ahí de repente los abro y me encuentro que estaba en el desierto. Y bueno, ya no me llamaba la atención esas cosas muy fuera de lo común, ¿no? Anormales, porque me estaba pasando en lo diario, que se me aparecieran seres, que yo me los encontrara, que empezara a ver cosas que estaban ahí moviéndose, que otras personas no veían. Se empezó a volver cotidiano eso, se empezaron a despertar, bueno, cierta visión o mirada de la vida, como más sutil que nunca había yo percibido. Y entonces de repente estaba en el desierto, así que yo sabía dónde estaba, físicamente, y bueno, dije, bueno, acá como que a ver qué pasa. Entonces estaba expectante, no estaba esperando nada, sino que expectante. Y mientras esperaba, ahí parado en el desierto, empecé a mirar hacia los lados en el desierto y que veía uno en el desierto, arena. Entonces la arena por todas partes, miraba los desniveles de la arena, ¿no? Las dunas que llamamos, y bueno, empecé mirando como desde mi derecha, haciendo así como un pantallazo por delante mío, miré hacia la izquierda, y mientras miraba así hacia la izquierda, parado siempre yo en la misma posición, las manos a los lados, ahí sin intención de ir a ningún lado, siento que del lado derecho me hablan y cuando siento que del lado derecho venía el sonido, yo volví la cabeza rápido como asombrado porque yo había mirado hace un rato ahí, no había nadie, y cuando vuelvo la vista así, veo un poco cruzado, no tanto hacia a mi derecha, que era, y lo reconocí inmediatamente, Jesús, que estaba ahí parado, vestido de blanco, eh, y que me hablaba. Y me dio una alegría tan grande que ni le presté atención a que me hablaba ni qué me decía. Y entonces lo primero que sentí, porque fue así, es correr hacia él para abrazarlo. Me dio una alegría porque era, así lo que sentí, siempre lo repito, era ver a alguien que hacía mucho que no veía, alguien amado que no veía hacía mucho. Entonces como que correr a abrazarlo era como que lo extrañaba, ¿no? Una cosa así. Qué loca y qué significativa esa imagen, ¿eh? Realmente transmite mucho Bueno, el reencuentro. sí, se imaginarán lo que fue para mí esa experiencia. Y cuando hago el ademán, así, con la parte superior del cuerpo, de despegarme del lugar donde estaba para dirigirme hacia él, así como impulsado para abrazarlo, no era adorarlo al maestro, besarle los pies, esas cosas que a lo mejor a un religioso se le ocurre que tiene Humanas. que hacer. Era muy humano, de una amistad y de un amor,
que podemos llegar a entender también. Y cuando hago ese ademán de querer moverme hacia donde él estaba para cumplir con eso que sentía de ir a abrazarlo, ahí es que lo seguía mirando, pero ahí le presto atención más a su rostro y, y sigo sintiendo que me estaba hablando, porque algo ahí se rompió. Es decir, me estaba hablando, yo dejé de prestar atención a lo que me decía porque me superó la emoción de querer abrazarlo. Entonces era como que hice oído sordo a lo que decía. Pero cuando hago el ademán de acercarme a él, es que lo observo al rostro y veo que él no movía la boca y sin embargo yo lo escuchaba clarísimo en mi cabeza lo que él me decía. Y como que lo miré como con más asombro, que lo escuchaba perfecto y él solo me miraba sonriendo así levemente. Y, y entonces ahí presté atención a lo que me decía. Y cuando escuché lo que me decía, y me decía algo como me había dicho el anciano, ¿no? Que venía al mundo con una misión, que era el tiempo de cumplir con ella, que era el momento de dar inicio. Eh, y entonces yo digo, no puede ser. ¿Cómo Jesús me va a decir a mí que yo tengo una misión si yo no soy nadie? ¿No? Es decir, ¿por qué si yo no sé nada? Nunca estudié nada, nunca me interesó la religión de ningún tipo. Yo humanamente vinculaba el trabajo y el servicio espiritual con las religiones, porque era el Claro, y entendimiento con de ese una joven de formación misiones. previa. Exacto, exactamente. Sí. Bueno, por ciertos prejuicios que uno tiene, es decir, Claro. juicios así muy a la ligera que uno puede hacer, empecé a valorar desde ahí lo que me estaba diciendo, pero no se refería a eso, lo entendí después, ¿no? Y entonces cuando termina de decir eso y yo no podía creer lo que me decía porque me parecía que otra vez estaba como volviendo a lo mismo, yo me miré hacia adentro mío, o sea, esa fue la intención. Yo miré físicamente, bajé la cabeza y como que si mirara hacia mi pecho, como si yo pudiese ver hacia adentro mío, y digo, esto no puede ser, esto es mi orgullo, que se disfrazó de Jesús y me quiere hacer creer que yo tengo una misión, que, que estoy enviado a cumplir con ella. Y entonces dije, a ver, ¿qué tengo yo de diferente con las demás personas? Y entonces me quise comparar con el resto del mundo. Digo, si tengo el mundo delante, yo estoy acá. Nada, estoy igual a cualquier persona. Entonces, ¿por qué yo voy a tener que cumplir con esto? Entonces, no sentí orgullo. Yo llegué a esa conclusión. No me siento orgulloso porque no me veo diferente a los demás. No me siento estar ni por encima ni por debajo de nadie. Entonces, cuando yo terminé de hacer esa conclusión mía, que como digo, me estaba como mirando yo hacia adentro, como si pudiese ver algo con los ojos físicos, llegué a esa conclusión. No me sentí orgulloso, siento que me habla de vuelta Jesús, otra vez desde ese mismo lugar derecho. Así que yo ahí levanto la vista y vuelvo a mirar hacia donde lo había escuchado la vez pasada, seguí ahí, pero ahora él no estaba solo, sino que detrás de él había una cantidad de seres que me llamó mucho la atención los colores de su vestimenta, porque era algo muy fuera de lo común, ¿no? Todos con ropas largas, así túnicas, pero de colores violetas, así fucsias, rojizos, turbantes amarillos, rosados, una cantidad de combinación de colores, todos esos seres, todos estaban detrás de Jesús como si detrás de él me miraban todos sobre sus hombros, Jesús estaba delante y todos me miraban así como esperando ahí, ¿no? Una cosa así. Y Jesús me vuelve a hablar, como dije, pero esta vez sí movía la boca, ¿no? Es decir, hablando como hablamos cualquiera acá, y me dice, sí, me dice, me hace con la cabeza asintiendo, me dice, sí, dice, ¿qué estás esperando? Ve y hazlo, ¿no? Bueno, me dice otras cosas que no revelaré porque son personales, pero yo digo, bueno, si lo dice Jesús, yo
yo no me creía capaz de cumplir con una misión. Digo, si yo nunca leí nada, no tengo ninguna formación, nunca me interesó. De hecho, ¿qué voy a poder yo ayudar a quién si no tengo nada que compartir? ¿Qué claridad puedo llevar si ni siquiera fui un buscador? Entonces dije, bueno, si Jesús lo dice, porque ahí me lo afirmó, me dice sí, y se ríe, ¿no? Me dice sí, ve y hazlo. Entonces dije, bueno, si lo dice Jesús, yo eso sí entendí. Digo, Él es el maestro, así que Él sabrá por qué lo dice. Y yo, sin saber bien qué tenía que hacer ni cómo, no, qué tenía que hacer, sí, pero no cómo, porque yo me di cuenta que esas cosas que esperaban de mí, porque me decían a qué venía, yo no las podía hacer, porque cuando yo miraba a una persona, hombre o mujer, yo estaba acostumbrado a ver con otras intenciones detrás. Es decir, estaba acostumbrado a ver sacar provecho de las relaciones, del acercarme a alguien, del hacer algo cerca de alguien. Como les dije, así fue el inicio mío, ¿no? De ver mi egoísmo. Entonces, todavía ahí, estando presente ese egoísmo, me llevaba a ver que yo no era capaz de hacer algo por el otro sin esperar algo. Entonces me di cuenta que yo no estaba preparado, por lo menos por esto. Y después que digo, ¿qué puedo hacer yo por el otro si no puedo resolver mis propias cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pero si Jesús lo dice, Él sabrá por qué, dije yo. Y entonces me moví del lugar que estaba parado en el desierto y empecé a caminar. Como que ahí voy a cumplir con lo que me dice. Y cuando me moví y empecé a caminar, es en donde salí de ese desierto y volví a estar en mi cuerpo ahí en donde estaba. Y bueno, esto Dani, sí, dime. esto que vos estás contando, nada, me van surgiendo preguntas, pero también tengo ganas, viste, como de seguir escuchándote, pero esto que vos estás contando de cómo eras vos, de que tenías que recibir para poder dar y de repente el mensaje es empezar a dar para poder recibir, me lleva mucho a este momento evolutivo que estamos viviendo, ¿no? Donde una de las cosas que se dicen que están cambiando es la capacidad de poder dar para empezar a recibir, o sea, es el servicio. Todo lo que no esté ligado al servicio va a caducar, todo lo que no esté ligado al servicio es algo que va a perecer porque es necesario en este momento, entiendo y quiero saber si vos encontrás una analogía también en esto, de entender que somos uno, es volver a religarnos y, y salir de lo individual, porque lo que vos estás diciendo, yo en algún punto entiendo como que también está hablando de la capacidad creadora que tenemos todos como fractales divinos y todo esto que hemos escuchado en algún momento. ¿Vos sentís que lo que vos viviste en aquel momento es un poquito eh, lo que estamos empezando a recordar como individuos hoy para llegar a un humano colectivo distinto? Y por supuesto, es que tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que obviamente cada uno irá recordando lo que es la realidad del trayecto del camino de su vida, es decir, lo que ha vivido a través de los tiempos, ¿no? Yo en aquel momento jamás había escuchado de encarnación ni de reencarnación y probablemente si me hablaban de eso, yo salía corriendo porque ¿qué están hablando? Esto Claro. está mal. Claro. Y bueno, yo pasé de nunca haber tenido una noción a tener conocimiento, pero al tener conocimiento para mí nunca fue una creencia. Pasé de ser un ignorante a ser consciente Claro. de lo que eso era. Em, es decir, no es que lo tuve que estudiar, que alguien me dijo, que costó que me entrara, porque lo recordé. Es decir, lo viví, yo lo puedo afirmar. Entonces, no lo creía, es decir, yo no soy creyente, soy consciente. A ver, Claro, esa es la esto de diferencia, que estoy... ¿no? Me da la sensación también eso, que la fe puede ser un camino, eh, pero que está afuera y en algún momento lo tenemos que transformar en certezas también. Llegar a esa certeza me parece que es lo que te genera la conciencia o ese estado de ya saber que sos.
Claro, claro. Bueno, yo para no irnos a temas esotéricos que a lo mejor alguno queda colgado por ahí, ¿qué quiso decir? Yo lo hago bien práctico. Digo, si estoy parado junto al mar en la playa o sentado ahí en la arena viendo cómo la gente entra y sale al agua y a mí me están empezando a dar ganas de meterme, me pregunto, ¿cómo estará el agua? ¿Estará calentita? ¿Estará linda? ¿O estará fría? Y entonces, ¿qué hago para saber? Que le pregunto a uno que sale. Entonces le digo al que salió, ¿y cómo está el agua? Y me dice, ah, está hermosa. Y a la vez lo veo que se sacude y se envuelve en una toalla. Entonces me dice que está hermosa, pero se envuelve en la toalla. Entonces me cabe duda. Y la única manera de sacarme esa duda de que si lo que dice es así, es meterme al Meterte en agua. el agua, claro. Claro, porque si yo tomo lo que él dice como algo real y certero, es como que estoy siendo un ciego que toma ciegamente lo que es la apreciación desde la experiencia de otro. Entonces, a ver, qué fría y, por ejemplo, ¿no? Esto es algo tan, qué es frío y qué es caliente depende de cada uno. Hay gente que se baña con un agua que parece que está hirviendo y hay otra gente que no soporta el agua ni siquiera tibia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguno está equivocado y está mal? ¿Todos tendrían que hacer lo No, mismo? No, si somos individuos. Entonces, para saber juzgar o para poder analizar o para poder tomar conciencia desde nuestra individualidad del cómo son las cosas, sí hay que vivirlas. Entonces, la verdad es hay que llevarlas a la práctica. Y en la medida que llevo la verdad a la práctica, la verdad que llevo a la práctica es la verdad que tal vez previamente reconocí de manera intelectual. Entonces, cuando la llevo a la práctica, la reconozco de manera práctica y concreta. Y en realidad le sumo a ese reconocimiento la afirmación y la certeza de lo que es y hasta ya con lujo de detalle, porque lo estoy viviendo. Entonces, una cosa es que yo venga y les diga a ustedes, a mí me dijo un ser muy grande, tal o cual cosa, que yo les diga desde la afirmación, ¿no? Yo puedo afirmar y decirles, ¿no? Por ejemplo, la fe que hablabas hace un momento. La fe es una entidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de una entidad? Todas las entidades y toda la vida tienen propósito, pero la fe tiene el propósito de llegar a la vida de todos los hijos de Dios que no pueden todavía por no haberse conectado a través de los sentidos superiores con el plano espiritual, no pueden llegar a afirmar lo que existe en ese plano. Entonces, la fe lo que consigue es, a manera de mediador, que el individuo que tiene apenas desarrollado los sentidos físicos para poder comprobar las cosas materiales, pueda sentir en su corazón, a través de la intuición, la existencia de una esencia. Entonces empieza a creer en los ángeles, empieza a creer en Dios, empieza a creer en el espíritu, empieza a creer en la energía, llámenlo como quieran, o todo junto, no importa, es decir, todo parte de la misma esencia, y empieza a sentir eso. La fe me lleva a creer, y cuanto más fe tengo, más fuerte es esa creencia. Pero no debe ser el objetivo de seguir la fe para tener más creencias o una creencia más fuerte, sino que debo de seguir más allá. Es decir, si yo creo que lo que me dijo aquel que salió del agua es así, la única manera de comprobarlo es meterme al agua. Y cuando me meto al agua y compruebo cómo está el agua, y digo, sí, está agradable. Es decir, no está fría como yo creía, está agradable. Ahora lo sé. Y cuando lo sé, porque lo comprobé, ahora yo puedo desde dentro del agua o saliendo del agua y volviendo a la playa y juntándome con los demás, puedo dar fe de cómo está el agua, porque lo viví, lo experimenté. Entonces, no es lo mismo buscar la fe para creer que llegar a dar fe de lo que es. Entonces, la fe me lleva a creer, pero tengo que seguir esa creencia hasta buscar la confirmación. Y cuando busco la confirmación, ahora lo afirmo, ¿no? Entonces, digo, son los procesos de la evolución que vamos a ir
transitando. En todo este proceso somos alumnos mientras de una escuela, y en esta escuela hay aulas y cada uno pertenecemos a un aula y por lógico perteneciendo a un aula tenemos un determinado tipo o cantidad de formación. Y hay quienes Ujú. están en las aulas más primarias, que son los que menos información y menos datos, menos enseñanza han recibido, menos atención han puesto, porque cuanto uno más chiquito es, más quiere jugar, más se toma las cosas en juego, menos atención presta. Cuando estábamos en el kinder, que nos querían enseñar a poner orden en los juguetes, a nosotros no nos importaba, queríamos jugar, tirarlo, dejar tirado este, ya no lo quiero más, agarro otro, que después lo dejo tirado por ahí. Si alguien me lo quiere sacar, me peleo. Esas cosas de pequeños que son naturales, cuando vamos creciendo vamos aprendiendo que no están bien. Entonces, depende de dónde estamos, es la enseñanza que podemos asimilar de Claro. la vida, porque en la vida hay enseñanza para todos, pero no todos estamos preparados para cualquier enseñanza, ¿no? Sí, perdón. Dani, esto que vos hablabas de las dos concepciones de la fe, ¿no? Y cómo cuando yo puedo dar fe de algo que me sucede también, es lo que yo te decía de la certeza, ¿no? Ya ahora como yo sé que es cierto, se transforma en una certeza, por lo menos para mí, es la información para mí. Y eso tiene que ver con la experiencia y creo que a partir de la experiencia es lo que uno puede hacer para poder crecer y esa pequeña acción es la que termina transformando, ¿no? Nuestra existencia o lo que genera la transformación. Digo, eh, creo que es muy importante para que esa fe no siga quedando afuera en la palabra del otro, en la mirada del otro, como si siguiéramos siendo estos nenes de preescolar, donde la autoridad siempre la tiene el que está hablando delante de nosotros, es empezar a generar esta acción. Pero entiendo que para generar esta acción también es muy importante hacer este tránsito de pobrecitos que nos dijeron hace un tiempo que no podíamos hacer nada por nosotros y que dependíamos de la política, de la religión, de la ciencia, de la economía, etcétera, etcétera, para empezar a través del discernimiento, empezar a generar nuestra propia acción. Al generar esa propia acción, entiendo que ese es el camino de empezar a hacernos responsables más como adultos o ir avanzando en ese preescolar para después estar en la primaria y después estar en la secundaria, pero que es la parte evolutiva que estamos teniendo. Digo también esa intelectualidad que vos decías, desde lo espiritual funciona de la misma manera, donde yo puedo empezar a hacerme responsable de las consecuencias de mi discernimiento y empezar a tamizar la información para tener mi propia información y dar fe de eso que estoy sintiendo, me parece el camino necesario, cada uno a su ritmo, cada uno a su velocidad, desde lo que puede recordar, desde lo que puede sentir, pero es necesario que cada uno empiece a tomar esa acción, no porque lo demandan el entorno o porque haya una ley que cumplir, sino porque eso es lo que va generando la transformación. ¿Qué pensás con respecto a esto? Totalmente, totalmente. No sé si eso fue una pregunta, pero estoy seguro que fue una respuesta. Es decir, No, en realidad es charlar y ponerlo un poquito en palabras de los dos porque es la forma de entenderlo mía, sí, sin tener la visualización que tuviste vos, y entender que a mí me lleva algo que es muy importante lo que vos viviste, que mientras que vos lo estabas contando, lo sentía como dos etapas, ¿no? Una primera etapa de decir, bueno, que creo que todos los que estamos escuchando esto en algún momento lo sentimos, de empezar a conectar con los ángeles, empezar a conectar con las entidades, con la energía, con lo sutil, con otros planos, y de repente lo primero que te sugiere es decir, wow, qué lindo que debe estar ahí, ¿no? Qué lindo que debe ser todo eso. Para después, lo que yo entiendo como bajar el cielo a la tierra, decir, bueno, ok, todo eso está, pero ahora tengo que materializar y tengo que aprender a moverme desde otro nivel de conciencia acá. Y ahí creo que es donde sucede la transformación. sí, yo no pasé por esa etapa, advierto, o te comparto, o les comparto, Uh -huh. porque yo me encontraba con frecuencia fuera del cuerpo y con quien me encontraba mucho es con un maestro que no sé, algunos tal vez lo habrán escuchado, que se le conoce como Kutumi, y, Uh -huh. y compartíamos cosas, compartíamos trabajo, compartíamos labores, ¿no? Aquí en la tierra,
y fuera realizando otras labores que lógicamente también tocaban la tierra. Pero yo no me sentía, eh, com- a ver, como que si, ni si fuese algo que estaba buscando o algo, o que fuese un lugar en el que quería estar. Pero, Ok, a ver, entiéndase esto, sino que yo entendí que el lugar que debía estar era este en el que estaba. Y entendí algo que quisiera que también lo analicen al menos, que el lugar apropiado para estar era este. En los cielos era como por ahí vos estás buscando de describir, y muchos se lo imaginarán: paz, armonía, gloria, gozo, música celestial, mm, es decir, el universo, su evolución, era algo verdaderamente sublime, pero me dolía la ignorancia en la tierra en la que estaba. Es decir, si había un lugar donde tenía que estar, era ahí donde había dolor. Pero no porque clarísimo. fuese masoquista, sino que era el lugar en donde hacía falta aquello que yo ahí sentía, pero que yo ahí vivía y que yo ahí entendía. Entonces tengo que llevar ese entendimiento y ayudar a los demás a que entiendan que eso es posible de alcanzar aquí en la tierra. No hay que morirse, no hay que ir al cielo, es aquí. Y lo que hace eso posible aquí es el amor. Entonces, poniendo amor en todo lo que hacemos, es en donde traemos el cielo a la tierra, ¿no? Esto como resumiendo un poco. Entonces, yo me sentía bien aquí, no me sentía mejor allá, pese a que ese como tal vez reencuentro como con amigos bueno, o ese encuentro con seres y estar viendo, era para mí un recuerdo, o sea, debo decir, no, eran cosas que ya vivía hacía en otras vidas. Ahora me tocaba volver a recordar todo eso. Entonces, era como continuar con eso que era para mi espíritu natural. Para Daniel el humano no, porque nunca lo había vivido, pero bueno, ahí lo recordé. Y entonces era algo que, a ver, no era algo más, no es que me daba lo mismo estar conversando con Jesús y de repente pasar a tener que ir a trabajar al día siguiente a una casa a poner unos cables. Es decir, no es que me daba lo mismo, ¿no? Pero quiero decir que yo sabía que estaba en el lugar en el que tenía que estar. Yo no deseaba estar en el cielo, ¿eh? Es decir, a ver, si yo pensaba en el cielo me sentía inútil, porque digo, ¿de qué vale en el cielo todo esto que es tan valioso, o lo más valioso en el cielo, compartiéndolo con todos aquellos que entienden que es lo más valioso y viven por eso? Y eso reina la vida de cada uno de los que están en el cielo. Digo, ¿qué sentido tiene todo esto para aquellos que lo podemos vivir? Esto tiene que cobrar sentido para la vida de todas aquellas personas que lo ignoran y por ignorarlo padecen el estar careciendo de todo esto. Entonces, para que dejen de carecer, tengo que acercarles. Pues, a ver, fui entendiendo que esa era mi labor, tratar de llevar claridad, tratar de llevar seguridad un poco, pero al fin la seguridad la encontrará cada uno cuando haga su propia experiencia. Pero al fin Claro. entonces era como abrir una ventana para que vean un paisaje distinto, o al menos el paisaje desde una ventana distinta, y ahí tomen la decisión. No salgan siempre por la misma puerta porque ya se la conocen, y están seguros y el camino está marcado. Es decir, fíjense que hay otras puertas, que no es que sean más importantes que esa, pero sí que me llevan a ver desde un lugar distinto lo que veo todos los días. Yo siempre digo, para mí el mundo cambió a partir de ese llamado, porque empecé a verlo con amor, como no lo veía antes, como les dije. Yo lo veía de manera egoísta al mundo. Perdón, me sentía parte de la humanidad y no me era algo como que fuese ajeno al resto de la humanidad. No me pareció que yo fuese el rey de los egoístas en el mundo. Es decir, me entendí egoísta, pero me vi como en una actitud muy común a los demás. Nada excepcional, ni nada que me destacara, que fuera de señalar, pero en definitiva algo muy común, pero que yo lo podía cambiar. Y a partir de que vi que con amor se pueden cambiar las cosas, para mí el mundo cambió. A ver,
cuando uno agarraba el titular al día siguiente, seguían los mismos problemas, ¿eh? No es que el mundo cambió porque yo Pero lo desperté, que pero cambió es la interpretación. exacto, exacto. Cambió para mí porque empecé a verlo con amor. Antes que no lo veía con amor, me parecía que no tenía sentido invertir energía y tiempo en hacer cosas que el demás no lo iba a valorar, no me lo iba a remunerar, no le iba a servir de nada porque no le importaba, que eran cosas de su vida, que las resuelva él. Yo veía las cosas así. A partir de que vi que podía ayudar en todo eso, es que el mundo cambió para mí. Entonces entendí algo ahí, o recordé al menos entonces lo que muchas veces les estoy diciendo, que Jesús vino a enseñar entre tantas cosas, ¿no? Jesús no vino a mostrar lo que él puede hacer, vino a enseñarle al mundo lo que debe hacer. Y esto lo tiene que entender uno. Él no vino a obligarle al mundo a hacer lo que él hace o lo que él dice que se debe hacer. Vino a demostrar lo que el amor puede conseguir. Entonces la gente dice, Jesús obraba milagros. El amor obra milagros. Ahora, el amor obra milagros en nuestras vidas, en la vida de los demás, cuando lo dejamos manifestarse. Entonces, cuando yo llevo con amor adelante mi vida y las labores, eso cambia muchísimas cosas, aunque nos cueste creerlo. A ver, cuando yo trabajé un mes de mi vida de manera egoísta, recibí un salario, 10 pesos. Cuando yo trabajé al mes siguiente, lo mismo, en la misma cantidad de tiempo y en el mismo oficio, pero poniendo amor en lo que hacía, recibí de salario 10 pesos. No me Mm. cambió el salario material, pero ustedes no saben con la alegría que yo viví ese mes, porque me sentía bien Dani, con lo que hacía, ¿no? Podía aportar, podía brindar lo que tenía, podía servir a través de lo que hacía. Y encima hasta me pagaban. Sí. claro. Dani, llevamos 1 hora y cuarto. Yo no entiendo cómo se pasó el tiempo así de rápido, pero un poquito para ir eh, poniendo más claro, al menos para mí, no es porque no sea claro, pero sí tratando de ponerlo en palabras lo que siento. Eh, Creo que es un cambio fundamental esto de que no era Jesús el que hacía los milagros, sino que era el amor el que obraba los milagros. Ya ahí empezamos a entender que ya no es Dios el que genera la realidad, con lo cual no nos quedamos expectantes frente a esa figura externa, sino que si somos portadores de ese amor, cada milagro lo podemos empezar a generar nosotros en nuestras vidas. Entonces ahí pasamos de ese mendigo que nos dijeron durante siglos que éramos para convertirnos como certeza, como ese camino que nos vinieron a mostrar en seres creadores, ¿no? Y Exacto. ese camino que vos decías que se mostraba es simplemente saber que si lo mirás de una manera, la consecuencia lógicamente va a ser esa. Pero si empezás a generar desde un lugar de conciencia y de más sabiduría, porque empezás a entender el mensaje desde otro lado, la realidad que generás cambia totalmente. Exacto. Fíjate vos que entre tantas cosas que Jesús dijo, una fue, donde están tus ojos está tu corazón. Entonces, Claro. tenemos mucho puestos los ojos en cosas que son lo que queremos conseguir más que en lo que podemos dar. Entonces, ahí está el corazón. Y si el corazón está más en lo que puedo conseguir que en lo que puedo dar, difícilmente lo veamos a Dios que se acerca a nosotros para brindarnos, para dar y para insinuarnos que es posible para nosotros compartir. Y que la única manera de multiplicar todo lo bueno que podamos haber conseguido en la vida es compartiéndolo, es decir, es llevándoselo a los demás. No importa si el otro hizo esfuerzo, si se lo merece, ¿quién soy yo para juzgarlo? Sino que acercárselo, facilitarle de alguna manera. A ver, facilitarle de alguna manera lo que necesita no es hacer por él el trabajo. Una cosa es llevarle comida al que tiene hambre y quedarte en eso. Y otra cosa es, aparte, si tiene hambre, hay que tratar de acercarle comida, tiene hambre. No vamos a decir, bueno, trabaja y vas a tener comida, porque por ahí no tiene fuerza para trabajar. Entonces, le acerco algo de comida o busco los medios para que pueda tener, pero también le acerco a que si no trabaja, no tendrá que cosechar y no tendrá para alimentarse. Entonces, es todo un trabajo y un proceso ese cambio. Ahora, depende de cómo lo vemos. Donde están tus ojos
está tu corazón. Si mis ojos están puestos en que las cosas pueden cambiar, y porque pongo amor en lo que hago, veo que es posible, a diferencia de antes que no ponía ese amor y me parecía que no tenía sentido, yo lo comprobé. Y entonces me di cuenta que da resultados y que, bueno, para poder tener cualquier cosecha hace falta tiempo. Yo no sembré ayer y coseché hoy. Es decir, no siembro hoy para cosechar mañana, porque por mi ansiedad lo quiero ya. No, las cosas llevan su tiempo. Entonces, estamos como muy mal acostumbrados a esta cuestión de esperar y de pensar que el conectarnos con la divinidad o con lo superior es siempre para que haya resultados mágicos, ¿no? Eh, a ver, palabras de Dios. Él dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, no piense que cuando reciben luz todo se va a hacer más claro y se va a hacer más fácil y más sencillo, pensando que fácil y sencillo es que se resuelve solo. No, cuando se enciende la luz en medio de una vida oscura, llena de confusiones, de ignorancia, lo que se ve es el desorden en el que estamos, o Claro. si hay desorden. Y entonces ahí empieza el trabajo, cuando se prende la luz, ¿no? Si estamos en la oscuridad, ¿qué pasa? Nos quedamos quietos donde estamos porque tenemos miedo de lo que puede haber, de tropezarnos con algo. Cuando se prende la luz, vemos lo que hay alrededor. Y cuando vemos lo que hay alrededor, es que podemos comenzar a entender. Y a la vez que a la hora de estar viendo, nos damos cuenta si podemos movernos por ese ambiente con todo eso que está por ahí. ¿Y por qué está todo desordenado? Y porque en la oscuridad como tenemos orden, ¿no? En la oscuridad vamos dejando las cosas por ahí. Ahora, cuando tenemos claridad, cuando llega luz, empezamos a poner orden. Entonces, la cercanía de la luz de Dios nos empieza a llevar a pensar en el orden. Y al buscar traer orden, esto inmediatamente se traslada a comenzar a hacer cambios en nuestra vida. No Y es que también, cambios, y, sí, decimos, y también entender esto de que lo bueno no siempre es cómodo, ¿no? Porque también hay una cuestión que si es incómodo parece que fuera malo, sí, porque cuando nosotros estamos poniendo luz sobre algo, estamos poniendo conciencia sobre lo que está. Como vos dijiste muy bien recién, no se está resolviendo. Entonces, hay cierta incomodidad de ver cosas que antes, porque no había luz, porque no había conocimiento, obviamente que no lo veíamos, no era que no estaba, no lo veíamos. El verlo a veces duele, pero el encontrar el otro camino hace que ese dolor pueda ser algo que se puede transitar libremente o que se pueda transformar en sufrimiento. Y ahí es donde está, creo que, el libre albedrío de cada uno. Dani, estamos ahí con... Yo te pediría poder hacer otro sí, encuentro cuando tengas un totalmente. huequito Sí, sí. y nada, da para hablar porque uno se engancha mucho con tu relato y tenés la capacidad de transmitir una vivencia, ¿no? No son ideas, es una vivencia la que transmitís. Así que eh, agradecerte sobremanera, la próxima nos vamos a ver seguramente, creo que lo va a ser un poco más rico. Sí, sí, sí. Si Y evolucionamos, si evolucionamos, claro, y si no, activar un poquito más el tercer ojo. sí, sí. Y nada, cerrá con lo que quieras, qué es lo que podés sugerir o aportar o brindar para este despertar individual, cada uno a su ritmo, a su clima. Bueno. Algo que para mí fue muy fuerte, sigue siéndolo, pero hoy está mucho más claro y me trajo firmeza y seguridad. Yo en algún momento de mi vida, ese momento de despertar que tenía que tomar decisión de cumplir con eso que se esperaba de mí a nivel espiritual, que yo no recordaba haberme comprometido, me llevó a tener que tomar decisiones en la vida de dejar y abandonar cosas que yo había proyectado alcanzar y por las que estaba trabajando y que soñaba alcanzar un día, como familia, como prosperidad, como bienes materiales, bueno, las cosas que las personas podemos desear en el mundo. Y entonces yo pensé que o tenía un camino espiritual o un camino material, o una cosa o la otra. Entonces me había llamado el espíritu y el camino espiritual era renunciar a lo material. Y nunca más equivocado, por supuesto. Entonces, en ese momento que yo no tenía esta claridad que hoy, me sentía mal y tan mal que me dolía la boca del estómago de pensar de tener que dejar esas cosas que yo en el mundo amaba,
aunque no fuera de la mejor manera, pero la amaba y las abrazaba y las quería. Y entonces en ese momento de esa encrucijada de que tomar una decisión, entra la voz de Dios, sí, y acá fue una voz, no fue intuición, pero clarísima, y él me dice, ¿no? Me dice, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. No importaba si tomaba la decisión de seguir en la vida con lo que yo sintiera que tenía que abrazar. Lo importante es que le pusiera amor. Entonces, ese es en sí el mensaje, ¿no? Pongamos amor en todo lo que hacemos y el amor tiene la luz suficiente en su presencia de manifestación para dejarnos ver lo que estamos haciendo, si corresponde o no, si es posible de mejorar o no, si debe estar en nuestra vida o no. Entonces, pongamos amor en todo lo que hacemos. Hay que amar hasta lo que no queremos. Hay muchas cosas que no las queremos, pero hay que poner amor, porque son nuestras obligaciones, nuestros compromisos, nuestra realidad. Eso, bueno, sería un mensaje como hacia el final, ¿no? Que tendríamos que tomar como un ejercicio y una práctica, poner amor ahí en donde nos cuesta, dejar de buscar lo fácil de amar al que me ama y al que siempre me recibe con los brazos abiertos. Llevarle amor ahí a aquel que está más lejos de uno, que justamente por el distanciamiento que tenemos, es que necesitamos que el amor se haga presente para poder achicar esas distancias y empezar a encontrar todas las cosas que tenemos en comunes más que las diferencias. Gracias, hermano. Nada, a ti, Honro gracias. conocerte así, aunque sea un poquitito, y saber bueno, que si nos cruzamos es porque en algún punto también nos merecemos, nos aceptamos, y creo que esa aceptación es el principio del amor, ¿no? Total, El saber que ya no hay un otro, sino que es un reflejo de nuestro estado de conciencia. Así totalmente. que te honro y te agradezco por este Gracias, espacio, por este tiempo. gracias. Que estés Igual, muy bien. muchísimas gracias. Igualmente, gracias, bendiciones. Gracias y gracias a todos, lo voy a grabar y bueno, te lo comparto si querés para que puedan o puedan volver a escucharte también desde tu canal. Un Perfecto. abrazo grande, Daniel, y saludos a todos. Gracias. Buenas noches, que Chau, descansen. chau.